Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy en Teatro Amateur con Mario Tejedor y Suri Basualdo de la compañía El Elefante y la Serpiente. Un saludo a los dos. Hola, ¿qué tal? Hola Javi, encantado de estar aquí. Gracias Mario y Suri. Vamos a hablar de vuestra compañía y luego de vuestra trayectoria, pero en principio y por retroceder en el tiempo, el nombre El Elefante y la Serpiente que nos ha llamado la atención, ¿cómo surgió? Pues básicamente es por afición al Principito. No tiene mucho más misterio que eso. ¿Desde cuándo estáis en el mundo del teatro? La compañía desde el año fue... 23. Sí, desde el 23. Sí. Bueno, 22 realmente, Sí. claro. 23 fue de la primera vez que estrenamos, pero empezamos en el 22. Os movéis en un campo que no suele ser el habitual para las compañías de teatro amateur y queríamos que nos definieseis un poco, aunque antes lo hablábamos a micrófono cerrado, ¿en qué mundo os movéis? Cuenta tú si quieres que llevas más. Mira, pues hacemos un poco lo que podemos, tenemos que decir. Es un mundo como muy complicado, entonces dar el salto como a grandes espacios muchas veces es muy difícil. Entonces, sí que es verdad que Madrid ofrece el espacio OFF, que son como teatros independientes, que trabajan sobre todo, es más, en vez de trabajar a través de productoras o distribuidoras, es más cercano de cara a sala-compañía. Con lo cual tienes como más posibilidad y ahí estamos desde el inicio intentando movernos de unas salas a otras, buscando espacios que nos den espacio para hacer las propuestas y ya está. En el momento en el que salga esta entrevista o que se publique ya habréis actuado el día 4 de junio, pero todavía os quedan algunas actuaciones. Avanzarnos un poco por dónde os vais a mover estos días. Sí, pues seguimos el de 4 de junio que dices tú, es ahí en la Escalera de Jacob, que seguiremos allí el resto de jueves de junio. Y luego el 12 de junio estamos en Soho, Madrid, que es un teatro bastante guay que acoge a quien quiera tener como esa visibilidad, que está allí en el centro de Madrid, poder reservar la sala y promocionar tú mismo tu obra. Y luego ya en septiembre, pues otra vez a buscar un espacio que quiera representarnos. Todo ello para representar Memento Amare, ¿no? Un título que llama la atención. ¿Cómo nace y qué significa exactamente para vosotros Memento Amare? Pues Memento Amare es una locución latina que significa literalmente recuerda amar. Y lo que viene a decir esta frase es que lo importante en la vida es pues, amar y ser amado y que de esa forma pues, encontraremos la felicidad. Está relacionada con una frase que igual suena más a la gente, que es Memento Mori, que habla, pues eso, de que todos tenemos que morir. Y esta lo que dice es que todos tenemos que morir, ok, pero que también en ese camino hacia la muerte tenemos que amar. Tengo entendido que la obra nos sitúa en el año 2300, donde la humanidad, digamos que ya ha vencido al envejecimiento. ¿Cómo surgió esa idea? Pues esa idea surge... No sé muy bien decir de dónde surge, no te voy a mentir. Simplemente, pues un día me vino. Surge a lo mejor como de toda esta tecnología que va avanzando, que nos hace que la esperanza de vida sea cada vez mayor. Está Isaac Asimov, que a lo mejor lo conocéis, que es como el padre de la ciencia ficción moderna, y entonces tiene como un discípulo que decía que algún día nos fusionaríamos con los robots y que de esa forma seríamos inmortales. Entonces creo que viene un poco como de aquí, de este auge de la tecnología que no sabemos muy bien dónde está el límite ahora mismo. Pero también con ingredientes como el tema del amor, ¿no? Por lo que leía. Sí, es como que la obra, sin desvelar como muchísimo, porque a mí me gusta como que la gente pueda vivir esta historia sin saber mucho, también se centra mucho en cómo en un futuro, ¿no?, en el que la inmortalidad está ahí o es parte de la vida, cómo esto afecta a todo tipo de relaciones, tanto relaciones amorosas como de la amistad, a tomar ciertas decisiones que quizás pues una parte de la sociedad va a entender, una parte de la sociedad no va a entender. Entonces creo que es muy interesante ver cómo es el amor en una sociedad en la que es tan difícil morir, o cómo es la amistad, o cómo es, ¿no?, incluso el propio día a día. Es muy curioso.
Para dos personas que estáis viviendo esta especie de, bueno, pues no sé si de fantasía, entiendo que lo de vivir eternamente lo consideréis un regalo o una condena. Mira, te diré que haciendo esta obra he pensado mucho, he podido reflexionar como mucho, ¿no? Porque transitar todas estas cosas que le pasan, por ejemplo, a mi personaje, me ha llevado a reflexionar de qué es realmente. ¿Es un regalo, es una condena? Porque claro, por un lado dices, ¡jo! ¡Qué maravilla que se evite tanto sufrimiento en cierto modo, que te puedan salvar, que te puedan curar, que no pases por ciertas cosas, pero a la vez, claro, ya vives en un momento en el que se te van acabando las cosas que hacer y no sabes muy bien ya cuál es la propia rutina, la propia realidad, no hay cosas nuevas, entonces es un poco, no sabría ni qué responderte, si es un regalo o un regalo envenenado, ¿no? Era una pregunta obligada porque, bueno, pocas veces tenemos la oportunidad de situarnos en ese contexto y vosotros lo tenéis que hacer, entonces un poco por tener esa referencia. Pero en el dossier que me habéis enviado veo que tenéis una escenografía un tanto futurista, con una especie de sofás iluminados, algún robot doméstico. ¿Cómo habéis tratado este tema del universo futurista y cómo lo habéis llevado a un teatro o a una obra que entiendo que también tiene momentos muy íntimos, ¿no? Pues con mucha imaginación, la verdad, porque al final, como hemos hablado, no somos una productora ni tenemos muchos medios, entonces ha sido complicado porque por un lado queríamos que se viese futurista, porque lo es, pero por otro lado queríamos que no llamase la atención o que no quitase protagonismo a la historia, que básicamente es lo importante. Porque es cierto que es futurista, pero no es lo importante de la obra. Lo importante de la obra es, como hemos dicho, las relaciones humanas en ese contexto. Entonces, pues con los medios que hemos contado, intentar hacerlo lo más creíble posible sin que llame la atención del espectador y distraiga de lo importante. ¿Qué retos os habéis encontrado, aparte de los que ya mencionabas? Retos, te diría, mira, a nivel interpretativo está siendo, por lo menos para mí, está siendo como un viaje muy profundo. Al final es una obra dramática, entonces se viaja con el personaje a lugares que ya partiendo de la base que yo como ser humano no he vivido. Entonces, obviamente de esto se trata actuar, de esto se trata mi profesión, pero sí que es cierto que transitar todas estas cosas y más, claro, es como, yo lo he hablado muchas veces con otros compañeros, no es lo mismo actuar en algo como más cercano a lo realista, ¿no? Que algo así, que encima estamos en un futuro distópico, estamos como en una cosa en un contexto muy diferente. Y yo creo que a nivel interpretativo está siendo un reto encontrar la dosis perfecta entre plasmar muy bien el que no es algo realista, ¿no? Y a la vez es tan real y se parece tanto a lo que puede vivir tanta gente en este mundo, en este mismo momento, porque se trata eso de las relaciones humanas, entonces yo creo que hay como un reto y sobre todo yo creo que nos estamos enfrentando ambos a poder mostrar lo que se genera y la emoción que se genera entre los actores y que eso pueda llegar y que eso pueda emocionar y pueda empatizar el público con todo ese sentimiento. Eso está siendo un reto bastante grande para nosotros. Para poder llevar adelante ese reto, no nos olvidemos de que estamos hablando de dos personas en el escenario que se supone que llevan más de 100 años juntos. El conoceros de hace tiempo estará ayudando, ¿no? Sí que es cierto que al final hay que crear como un vínculo muy concreto, porque no es lo mismo plasmar una relación incluso de amistad de 20 años o amorosa, ¿no? De un matrimonio normal que puede llevar junto pues 15, 20 años, a esto, que claro, llevamos muchísimos años juntos. Claro, el nivel de confianza es total. O sea, y debemos transmitir eso, debemos cuidar mucho las miradas, el hecho de que al final nos podemos leer la mente, sabemos lo que nos está pasando el uno al otro continuamente y eso ha sido también un trabajo y está siendo un trabajo que como actores tenemos que hacer, claro. Un trabajo que seguramente os habrá hecho cambiar vuestra forma de ver temas como el amor, la muerte, después de trabajar ya tiempo con esta obra, ¿no?
Sí, o sea, yo tengo que decir que me he reconciliado muchísimo con la figura de la muerte. Era algo como que no sabía que tenía tan demonizado, por así decirlo, y es verdad que me está ayudando como a decir, bueno, es que la vida es un poco esto, ¿no? Es empezar y es terminar y sobre todo entender el punto en el que está el otro, en el que está uno mismo, y sí que es verdad que te hace ver la muerte de forma muy diferente, claro. Lo que me parece a mí bonito de esta obra particularmente es que quien la ha leído, o aquí entre nosotros y tal, te hace plantearte muchas cosas. Al final, nosotros mismos empezamos un ensayo, estamos en una escena concreta y nos tiramos un rato hablando sobre, vamos a decir, un poco entre comillas, la filosofía, sin ser nosotros Kant ni Descartes ni nada de esto, sobre la vida, la muerte, el amor, la longevidad. Entonces, creo que lo más bonito que podría pasar es que después de ver la obra la gente se plantee cosas, se plantee pues estas preguntas que tú mismo nos estás haciendo de ¿la inmortalidad sería un regalo o sería un castigo? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo tardaría en cansarme de vivir o llegaría a cansarme? Entonces, pues creo que sería bonito que la gente se plantease estas cosas. Y antes le has preguntado a Suri que si para ella serían un regalo o un castigo y ha dicho que no sabía la respuesta, pero luego ha dicho que la obra era de un futuro distópico, no utópico. Entonces, eso quiere decir que un poco entre medias sí que lo consideras un castigo más que un regalo. Sí, creo que sí, que puede ser un castigo, es verdad. Estamos hablando de una compañía que nació en el año 2022 y que en poco tiempo ha estrenado 3 montajes. ¿Cómo ha sido ese crecimiento tan rápido y qué nos podéis contar de vuestra experiencia con las 3 obras que habéis puesto en escena anteriormente? Me alegra que lo digas así porque has dicho un crecimiento rápido y a nosotros personalmente como que nos ha frustrado un poco el tiempo porque al final no nos dedicamos profesionalmente a esto. Entonces es una cosa que hacemos con nuestro tiempo libre. Muchas veces cuesta coordinarse porque cada uno tiene su trabajo independientemente de esto. Entonces es curioso porque nosotros hemos sentido que el ritmo ha sido un poco despacio, pero bueno, mira, me alegro que sean como ritmos normales o lo veas como un ritmo más rápido. No sé, tú si quieres decir algo. Lo decía porque desde el 22 3 obras no suele ser muy habitual, ¿no? Casi salís a obra por año, por eso lo decía. Sí, por eso digo, pero que me alegra que, aunque desde fuera nosotros estemos un poco frustrados, porque sí que nos gustaría que fuese literalmente obra por año. Y, por ejemplo, la primera que hicimos, Allanamiento de Morada, tardamos 1 año y, bueno, casi 2 años en sacar la siguiente, que fue en marzo del 25. Pues está bien, está bien. Creo que es un ritmo que es verdad que visto desde fuera está bien, pero a nosotros nos gustaría claramente poder dedicarnos íntegramente a ello y poder sacar una obra al año o una obra cada 9-10 meses. Sería lo óptimo para nosotros, vamos. Mencionabas Allanamiento de Morada, que agotó entradas en muchas funciones. ¿Esto os hace sentir cierta presión con este montaje que vais a poner ahora en marcha? Yo tengo que decir que un poco, la verdad, es que lo de Allanamiento fue muy fuerte. Hicimos sold out, ¿cuántas veces seguidas fue? Creo que 11. Como 11 funciones seguidas en sold out, es una barbaridad. También es verdad que era un elenco muy grande, cosa que también para tema ensayos y todo esto bastante bien nos coordinó todo, pero sí queda un poquito de presión porque dices que vaya todo igual de bien siempre, por favor, vamos a rezar porque sea así. También siento que al final Allanamiento era una comedia, tenía sus toques más profundos, pero partía de una base como más cómica y sé que hay mucha gente que repitió muchas veces. Memento, no sé si muchísima gente va a querer repetir tanto. Varias veces sí, porque yo creo que es una propuesta como para ver varias veces, pero no sé si tanto, porque ya te digo, es un poco profundo. ¿Nos da presión? Sí, pero también confío en el público. Yo creo que va a responder. Sí, pero es cierto eso, que igual que tienes que ir más mentalizado a esta que Allanamiento puedes verla como cualquier día y te lo pasas bien y tal, y aquí tienes que tener un día que estés dispuesto a ir a algo intenso, es cierto. Vamos a hablar un poco sobre vuestras trayectorias ya, digamos, individuales y luego hablaremos también de las personas que os acompañan. Pero Mario, cuéntanos un poco cómo te mueves entre el mundo del audiovisual, del cortometraje, qué es lo que te da el teatro que no te da el cine. Pues sobre todo el directo.
por así decirlo. Me gusta mucho el teatro, también escribo cortos y también hago cosas en el audiovisual, pero lo que me gusta del teatro es el poder ver las cosas en directo allí. Por ejemplo, volviendo a Allanamiento de Morada, que era una comedia, en cada obra de teatro había gente que se reía en unos sitios sí, en otros no. Un chiste que en una obra de teatro funcionaba muy bien, en la siguiente no funcionaba, pero uno que no se habían reído sí que se reían. Y tienes como esa magia de sentir al público. O sea, realmente no sé cómo explicarlo, pero sientes al público. Incluso aunque el público no hable, porque obviamente ellos están en silencio durante la obra, notas, hay una energía allí que te dice cuando algo está gustando, cuando no, y puedes ajustar cosas en el audiovisual. Cuando sacas un montaje, eso ya es lo que va a ver todo el mundo. Aquí, pues en una obra puedes hacer un ajuste para el siguiente bolo que tengas. Es diferente, es más orgánico. Me gusta más porque es más orgánico y hay una conexión para mí más fuerte con el público. En el caso de Suri, vienes de la formación musical, aunque has trabajado también en teatro clásico. ¿Qué te está aportando toda esta nueva experiencia? Pues sí, o sea, yo realmente me formé en más ámbito teatro musical, pero es verdad que me he centrado mucho más en el teatro de texto. Empecé con el clásico y ahora en lo que más me dedico es hacer teatro de texto y tengo que decir que es que me apasiona. O sea, partiendo de la base que el escenario es mi lugar, es el código de habla que más controlo. Sí que es cierto que da algo, es un poco lo que estaba diciendo Mario, el directo, el público, la energía, y yo siempre digo que el teatro da una cosa que es el aquí y ahora. No importa nada más, sino lo que está sucediendo en este preciso momento. O sea, es la cosa que más conecta con el presente, bajo mi punto de vista, claro. Pero luego en la vida siempre estamos pendientes del pasado o del futuro. Sin embargo, en el teatro vives el presente de forma muy directa. Entonces, creo que eso es lo que me atrapa y creo que eso es lo que me sigue enamorando día a día de la profesión. Sobre todo porque no vas a ver la misma obra de teatro dos veces. No, claro. Aunque sea como la misma obra de teatro, aunque sea la misma propuesta, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, es un momento que no va a volver a suceder. Claro. Vamos a hablar de las otras personas que os acompañan. Creo que Jaime y Nagore. ¿Qué podemos decir de ellos? Pues, a ver, Jaime le conozco yo porque él hace una obra con un amigo mío que también está en este círculo off del que hemos hablado y tal. Y cuando estamos buscando a alguien que haga de Rodrigo para esta función, pues surge ese nombre, un poco recomendado por mi amigo, un poco porque ya lo conocía por él y tal, y se lo propusimos porque otro de los actores con el que solemos trabajar y tal no estaba disponible. Entonces se lo propusimos a él y dijo que sí, un poco a ojos cerrados, porque es cierto que dijo que sí antes incluso de leer la obra, así que tuvo confianza en nosotros, tuvo confianza en su amigo Diego en este caso, que es el que le dijo sí, con Mario y con Suri y tal, puedes estar tranquilo. Y de ahí viene Jaime. Y Nagore la conocemos haciendo un casting, la verdad. Pues convocamos un casting para ese papel que nos faltaba y apareció Nagore, hizo un casting excelente y aquí está con nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre temas logísticos, actuaciones. ¿Cómo os organizáis en el tema de ensayos, por ejemplo? Esto es un tema. Claro, al final somos personas que cada uno tenemos nuestro trabajo principal, ¿no? Por así decirlo, aunque esto también es trabajo, pero vivimos gracias a otros trabajos. Entonces, es un poco complicado. Es un poco complicado porque muchas veces van surgiendo cosas. Nosotros, de forma normal, estipulamos unos días de ensayo, pero claro, luego siempre ocurren cosas. Entonces a veces se retrasa todo, es un poco complicado, pero es verdad que al final siempre se llega como a un punto, se saca tiempo, sobre todo si hay ganas, pues se acaba haciendo, pero es un tema, es verdad que esto, los quebraderos de cabeza se los lleva Mario, tengo que decir, así que si quieres añadir algo. No, básicamente eso, al final... para esta vez somos 4, que no es un número 5 si contamos, porque también está con nosotros Tommy Lee, que es una maravilla de ser humano, que sabe hacer de todo. Es nuestro técnico de luces, es nuestro fotógrafo,
es mi ayudante de dirección, es una navaja suiza, hecha persona. Entonces, somos 5. Básicamente intentamos, ¿cuándo podemos los 5? Pues mira, por ejemplo, los lunes por la tarde podemos los 5. Claro. Pues venga, lunes por la tarde. De repente, pues uno se pone enfermo, pues venga, pues el del lunes, ¿cuándo lo podemos recuperar? Y vamos un poco como hablando, como tenemos confianza, nos llevamos bien, tal, intentamos como cuadrarnos entre nosotros y ya está. A nivel de locales, ¿dónde hacéis los ensayos? Pues un poco depende, nos vamos organizando según se puede, o salas de ensayo, sitios donde podamos tener a veces, sobre todo ya llegando más a la parte final, bueno, incluso en el inicio, espacios donde podamos tener como una especie de escenario para poder situarnos un poco, pero claro, no es lo mismo ensayar en una sala normal que ya en un escenario que pueda haber como esas salidas, esas entradas como para cuadrarlo mejor. También ensayamos en salón de casa, o sea, donde se puede. Es verdad que justo esta obra permite poder hacer ensayos en casas, porque no hay, quizás, yo qué sé, pues como pasaba con Allanamiento, que éramos 11 en escena, entonces eso es imposible meterlo en otro espacio con salidas, entradas y demás, o un musical, que tienes que hacer números musicales, es imposible, pero en este caso sí que podemos organizarnos un poquito mejor y entonces para recuperar ensayos, para organizarnos y demás, pues ya te digo, o salas o la casa de uno. A nivel de actuaciones ya hemos mencionado las que tenéis en breve y que os movéis dentro de ese circuito. ¿Esto os limita de alguna manera o tenéis la posibilidad de poder mover esta obra en otros lugares? ¿Cómo veis ese campo? No creo que nos limite. O sea, te limita como para grandes escenarios porque están reservados para grandes productoras. Quiero decir, no vamos a irnos a un Teatro Calderón porque ellos no nos van a querer tampoco allí, en ese sentido. Pero dentro de lo que es como este circuito de teatro independiente sí que tenemos libertad como para ir moviéndonos, que es un poco lo que tienes que hacer porque no cuentas con publicidad más allá de la que te hace el propio teatro. Entonces, cada teatro tiene un poco su público de los vecinos que están cerca de ese teatro y demás. Entonces, esto es inevitable que llegue un momento que agotas ese público. Que si llevas 2 meses en un mismo teatro, el que ya te ha visto, ya te ha visto. Y el que no te ha visto es o porque no va a ese teatro o porque no le interesa tu obra. Entonces, ya ha llegado cierto número de obras en un teatro, tienes que buscarte la vida para irte a otro teatro o dejar que la obra muera. Me refería de cara a poder salir de Madrid. No sé si hay otros circuitos en otras provincias que funcionen con este formato. Creo que casi todas las ciudades con cierto número de población tienen también estos circuitos. Nosotros todavía no hemos podido salir de Madrid, lo hemos intentado, estuvimos a punto de irnos a Valencia y demás, pero no pudo ser porque éramos un elenco muy grande, era la obra esta que éramos 11 actores y si ya era difícil cuadrarse para ensayar, para funciones y tal, pues imagínate para hacer un viaje. Entonces, estuvimos cerca de lo de Valencia, pero no pudo ser. Para esta a mí sí que me gustaría, sí que lo vamos a intentar. De hecho, sí que estamos en contacto con ayuntamientos de Castilla-La Mancha para poder hacerla en centros culturales de La Mancha. ¿Os habéis planteado en algún momento presentaros a concursos como hacen habitualmente los grupos más, digamos, clásicos de teatro amateur o es un campo en el que todavía no queréis participar? Pues lo cierto es que lo hemos mirado. Todavía no lo hemos hecho, pero sí que ha surgido la conversación y sí que en algún momento lo haremos. Muy bien, pues no sé si se nos queda alguna cosa que añadir. Por mi parte, tampoco. Está todo claro. Está todo preguntado. Yo os tengo que preguntar a modo de resumen si os plantearéis vivir 230 años. Yo creo que, fíjate, con la reflexión que me ha hecho antes Mario, diría que no. Yo creo que cuando empecé esta obra y cuando la leí por primera vez, mi respuesta hubiese sido sí, me parece, vamos, un avance, me parece que es para mejor. A día de hoy, después de llevar meses de ensayos y transitando esta historia, te diría que no, que todo debe tener un principio y un final y ya está. Pues yo te diría que 230 sí. Creo que 400 ya no. creo que mi límite estaría cerca de los 230, pero creo que algo así, también un poco el contexto en el que vivas,
Claro. Pero yo creo que tardaría un poco más que tú en engancharme. Muy bien, bueno, pues si no son 230, que sean los máximos posibles y que podáis seguir moviéndoos dentro del mundo del teatro, que podáis cambiar de registros, incluso si hay que dar el salto al profesional y las posibilidades os lo permiten, pues que tengáis esa suerte también, y agradeceros tanto a Mario como a Suri el que hayáis estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí la conversación que teníamos con Mario Tejedor y Suri Basualdo del grupo El Elefante y la Serpiente. Nosotros lo dejamos aquí, pero como siempre os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, así como en nuestra página web, y también aquellos grupos que quieran participar en nuestro podcast, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas.